nosotros ya aquí tenemos los invitados tempranos, tenemos hoy 2 invitados. Vamos a comenzar esta ronda de las entrevistas del día con el ministro de Industria y Comercio y MIPYME, Víctor Ito Bisonó. Buenos días, ministro, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Tenía tiempo que no venía por aquí donde ustedes. Bueno, pero esta casa es suya, aunque usted se aleje. Mire, ministro, esta mañana yo ponderaba una observación o una recomendación más bien que hacía usted en el sentido de llamar a la gente a la austeridad frente a lo que está ocurriendo hoy día. Entonces, eso trae otra cosa. Cuando el ministro de Industria llama a la gente a la austeridad es porque uno puede inferir que estamos en tiempo difícil. Quisiera que usted inicie comentándonos sobre esto, qué es lo que oficialmente se maneja como información, qué se puede proyectar, si es que se puede proyectar cosas. Dani, quiero en esto ser cuidadoso porque lamentablemente estamos viviendo tiempos de guerra. Son situaciones que nadie se iba a imaginar que después de una crisis económica, producto de una pandemia, porque la crisis económica no tuvo base en la quiebra del sistema bancario global o de una crisis inmobiliaria como la del 2008, sino que el encierro por más de un año del COVID trajo o arrastró la paralización de los motores del mundo completo. Fábrica, logística, venta, compra. Y después de esto entonces la guerra Rusia y Ucrania. De Rusia y de Ucrania pudiéramos pensar que está muy lejos de República Dominicana. Nosotros de Ucrania tuvimos un comercio de 320 millones de dólares el año pasado. La mayoría de las palanquillas de hacer hierro vienen de Ucrania, 56% para la República Dominicana. Nosotros le vendemos pieles, por ejemplo. De Rusia, la urea, que es la base de la mayoría del componente de los abonos que se le echa a todo, a la agroindustria, sale de Rusia. Nosotros le vendimos el año pasado 200.000 cajas de una sola marca de ron a Rusia, en crecimiento. La industria de los cosméticos creció un 300% en plena pandemia en República Dominicana. Y uno de los productos de más venta era uno que se llama baba de caracol hacia Rusia. O sea, impacta a la República Dominicana. Y de manera global, el 71% del aceite de girasol del mundo se produce entre Rusia y Ucrania, que desde luego ya hoy no tiene salida. Entonces presiona a los otros mercados. Y por eso nosotros hoy, si revisan los valores del índice de bursátil, verán que la soya, el trigo, el maíz tiene precios récord. ¿En qué incide eso? Mucha gente no se da cuenta o no tiene por qué alinear que cuando tú te comes un pedazo de salami, eso es maíz y sorgo y soya, lo que come el puerco. Te come un pollo y es maíz con agua y electricidad para engordarlo, ¿verdad? Para ensamblarlo. Entonces, todo y en eso... el caso del salami a veces tiene más trigo que puerco también. Correcto. Algunos. Aquello de que se podía comer en Viernes Santo. Sí. Por eso es que tan bueno. Entonces, lo que quiero decir es que ante esas incertidumbres que vive el mundo, que no la controla nadie, yo creo que hay que ser prudente, hay que tener responsabilidad y bueno, y hay que prepararse, programarse, ser austero y ser responsable, porque lo que de una manera u otra tienen una responsabilidad de liderazgo, oposición, el gobierno ha asumido lo suyo, el presidente Abinader ha estado clarísimo en eso. Pero mire, ministro, hay gente que puede estar asustado frente al anuncio de que el presidente de la República se va a dirigir al país en el día de hoy. En un momento tuvimos un presidente en que se dirigió al país para decirle lo peor no ha pasado, comeremos piedra. Entonces, frente a este panorama internacional, yo quisiera preguntarle, ¿el presidente vendrá por ahí o el presidente vendrá optimista? No, fíjate, al presidente Abinader yo creo que ha dado más que muestra, porque son hechos, de la prudencia, de ser coherente y de llevar el liderazgo, de hacer cosas, y yo diría que en el mundo, porque aquello de la segunda vacuna, la tercera vacuna, la cuarta vacuna, el éxito de la vacunación demuestra la actitud en la administración correcta y de vanguardia. Presidente, en las reuniones del equipo económico está clarísimo que lo primero que nosotros tenemos que preservar es la creación de empleo.
la tranquilidad social, política y económica que ha garantizado que aún en pandemia nosotros rompiéramos récord de exportación en zona franca, que aún en pandemia solamente 64 empresas en una actividad del IRD anunciaron que iban a invertir 80.000 millones de pesos, solamente 64 empresas, que aún en pandemia nosotros hemos podido traer una cantidad de inversiones de los Estados Unidos con aquel llamado de nearshoring que nos ha permitido crecer en la cantidad de empleo que se registran en la TCS y empleo de calidad. Entonces, yo estoy seguro que esta noche lo que vamos a recibir es un mensaje de más sacrificio del gobierno. Comencemos por el petróleo. El año pasado fueron 15.400 millones de pesos. ¿Que de dónde salieron? Porque no estaban destinados para subsidios, salieron del ahorro del presupuesto nacional. Y este año ya llevamos más de 3.500. ¿De dónde han salido? De la reestructuración y del ahorro del mismo presupuesto nacional. Y yo creo que esos son mensajes que están clarísimos, independientemente de que usted piense como usted quiera. Hasta ahora hay un crecimiento el año pasado de un 12% de la economía, que no se había registrado nunca, ni en la región, y los bancos internacionales que miden la clasificación, como el Banco Mundial, el FMI, registran que nosotros vamos a tener un crecimiento de un 5.5 puntos más que el resto de la región. Por lo que usted dice, entonces, eso hay que preservarlo a toda costa. Por lo que usted dice, parece que el presidente va a tratar de aliviar la preocupación del país en su discurso de esta noche. Siempre lo ha hecho, siempre ha estado preocupado y a la vanguardia en la toma de medidas y de acción, con el principal sacrificio del presupuesto público que administra el Estado. Ministro, confieso que no había reparado en los efectos del conflicto en Ucrania, en algunos aspectos que usted ha mencionado, como esas exportaciones desde República Dominicana hacia Ucrania de algunos productos y viceversa, importaciones que tenemos desde allá. Ustedes como ministerio han estado tratando o se proponen identificar mercados sustitutos para los productos que enviamos a Ucrania, cuestión de que esas áreas de la economía no se afecten tan sensiblemente y viceversa, colaborar con los importadores para ver cómo pueden sustituirse esos mercados sin que los precios tampoco se impacten demasiado. Definitivamente, estamos en eso permanentemente, estudiando los mercados, dándole seguimiento a las diferentes industrias, incluso se hacen semanalmente mesas de trabajo, que debo de decir que el sector privado, entiéndase los líderes del CONEP, del IRD, los minoristas. Ayer yo estaba en Santiago con los detallistas en Amaprosan, los intermediarios, los comerciantes, con todos, en mesa de trabajo, a veces juntos, a veces separados, buscando alternativas y soluciones para que impacte lo menos posible a la República Dominicana, por aquello de que en medio de pandemia y en medio de guerra global, nosotros tenemos un crecimiento de la construcción que se mantiene. Tenemos un crecimiento de la zona franca, tan llena nuestra zona franca. Ahora quizás nuestro principal reto es ampliar la oferta de estructura para más zona franca. Tenemos crecimiento de la industria y la producción nacional está abasteciendo el mercado. Entonces vivimos permanentemente buscando alternativas. Ahora, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos, Oscar, con que los mercados no es tan fácil como poner un mail. También siguen teniendo restricciones de logística, de demanda del mundo entero en una economía que está enfrentando las mismas limitaciones que nosotros. Y eso es lo que el mismo presidente Abinader se está ocupando. El presidente Abinader, por ejemplo, va para Argentina, de camino a Chile. Estoy seguro que será para que nosotros hagamos un levantamiento. ¿Qué podemos tener más cerca? ¿Qué podemos nosotros buscar como alternativa para paliar los problemas? ¿Cuándo el presidente viaja? En el día de mañana está previsto. Viajar a tomar posesión de Boric. Correcto. No lo suspendería, no lo anunciaría hoy a lo mejor una suspensión que dada esta situación, él enviaría a lo mejor a la vicepresidenta o encargaría una misión especial sobre esto. Ya es una decisión presidencial, estamos comenzando el día y puede ser una posibilidad, pero... Ministro, el ministerio está promoviendo una ruta industrial. ¿En qué consiste? ¿Cuál es el objetivo? Desde que llegamos al ministerio, estábamos conscientes de la necesidad de reestructuración y de empoderamiento de la industria, del comercio, de la MIPYME
y de alternativa nueva, por ejemplo, la economía naranja, que no se trataba en República Dominicana. Y vamos con esa ruta industrial semanalmente a los diferentes sectores productivos, desde lo más pequeño hasta lo más grande, a ver cuáles son los retos, las necesidades y cómo nosotros podemos aportar para que vaya creciendo. Y sobre esto lo más importante es que desde el Ministerio hemos hecho 3 páginas digitales, una para darle seguimiento a las rutas con los compromisos y lo que ellos nos señalan, ahí se puede revisar, una para seguir todos los datos que tienen que ver con Zona Franca, con la economía general de República Dominicana y otro con las industrias, para tener datos fiables de cómo se puede, de qué se puede esperar y qué se puede hacer en la República Dominicana. Y no solamente para nosotros, cuando un inversionista viene de fuera, que es lo que nosotros llamamos nearshoring y que tenemos ya el posicionamiento y la inversión de esos capitales de base americanos que antes estaban en Asia o en otra región del mismo Caribe. Nosotros recibimos una fábrica de muebles de este tipo que estaba en Nicaragua y se mudó para acá, está en Santiago, con más de 500 empleados, que recientemente se instaló para el mercado de los Estados Unidos. Lo primero es que allá hay inseguridad social y política. Salieron huyendo, pero se ahorra 3 días de tránsito entre la fabricación y el destino, que son los Estados Unidos. Entonces ahí entran y se dan cuenta todo lo que nosotros podemos ofrecer en República Dominicana. Y de eso se trata la ruta industrial: modernización, levantamiento de la situación que hay, competencias, soluciones que a veces con una carta, con una llamada o cosas que no son tan complejas se resuelven. Eso es parte de lo que ha sido el relanzamiento del Ministerio de Industria, Comercio y Ministro, Pyme. cafecito Santo Domingo para usted. Obligatorio siempre. Igual para Ministro, nosotros. Ministro, se ha avanzado. discúlpeme, Freddy, discúlpeme, Freddy, el tema de los combustibles. Usted la pasada semana, usted llevó una propuesta al Congreso, al Senado de la República, con una modificación planteada a la ley de hidrocarburos. He dicho, y lo repito frente a usted, pienso que tal vez uno de los errores del gobierno ha sido no permitir que se generen expectativas sobre la reducción del precio de los combustibles. Tal vez estoy equivocado. Ese proyecto de ley permitirá una reducción en el precio de los combustibles según lo que ustedes han como gobierno proyectado. Sí, lo primero es, Oscar, que nosotros con esto hemos cumplido lo que hemos dicho siempre, que tiene que haber eficiencia, transparencia y rendición de cuentas sobre todos los procesos, para que los dominicanos en sentido general tengan tranquilidad y sepan qué están comprando, qué pueden esperar. Y por eso hemos cumplido sometiendo esa reforma que el presidente Abinader ha enviado. ¿Qué abarca? Va a tener ahorro, claro que sí. Va a tener ahorro primero por la estructura de eficiencia con que se calcula todos los tramos. Eso se llama el PPI, que en principio tiene 7 componentes. Uno de ellos, por ejemplo, se llama otro costo. Y la gente dice, pero dígame qué es otro costo. Bueno, pues ahora eso se desglosó y está claramente identificado otros costos. Cada partida. Cada partida. Por ejemplo, una ley del 2000 que hacía referencia, porque eso se hacía en esa época, de la divisa en el Banco Central para calcular los precios. Pero los importadores privados no compran, ni el público, los dólares en el Banco Central, eso no se hace. Lo compran en el mercado. Hay un valor de referencia, pero cuando tú vas al mercado es otro precio. Cuando se espera que tú te asegures, se llama hedge, que fue lo que se hizo con el gas natural, para los diferentes productos, que debimos incluso de hacerlo hace mucho tiempo, 12 años, tenía también por un decreto un fondo que se llama FECOPECO, que no se había hecho nunca. Nosotros comenzamos a hacerlo indirectamente por el subsidio, pero si hubiéramos tenido ese fondo, quizá hubiéramos tenido 50.000, 60.000 millones de pesos, que no hubiera sido un sacrificio del presupuesto, y ese dinero del presupuesto que se ha destinado al subsidio se hubiese dedicado a otra cosa. Entonces, esos son parte de los componentes de la estructura con que se calcula, que tiene que ser transparente, que tiene que ser auditable, pero tiene otras cosas. Ahí va a haber un ahorro, lo que quiero decir, por eficiencia. ¿Pero un ahorro para quién? O para el ciudadano al final, porque el cálculo de eficiencia del costo por terminal, por una serie de ajustes, que lo hemos hecho. Es decir, perdón, para que la gente nos entienda y para yo entenderlo también.
Es decir, que a partir de esos cambios que se van a producir, sería posible que la gente reciba el combustible un poco más barato. Ahora y le agrego, claro que tenemos una situación diferente con esto de la guerra, o sea, a lo mejor se mete a 150 el barril. Esa es una franja muy gris, por lo que decía Oscar, que se crean expectativas que son números que no se pueden identificar, porque un peso no es lo mismo que 10 o 15 o 50 o 100, y entonces hoy día no se puede calcular con exactitud porque cambia todos los días por la diferencia de los componentes. La revisión una de la ley parte llega del en un momento petróleo, complicado. una parte del destilado terminado. Ahora, ¿dónde Pero hay voy? algo, ministro, discúlpeme, donde sí se puede hacer algún tipo de proyección a partir del trabajo que ustedes han hecho en materia legislativa, en materia de proyecto de ley. Ahora mismo, por cada 100 pesos que un consumidor paga de combustible, unos 42, 43 son adicional, ad valor al valor real del combustible que está echándose. Todo lo demás va en diferentes tramos, una parte a impuestos, otra parte a diferentes áreas de comercialización. A partir de este proyecto, ¿qué porcentaje de ese producto, del valor del producto, irá a agregarse el valor? ¿Y cómo se beneficiará? ¿Qué tan menor sería a partir de eso? Te voy a poner un ejemplo del viernes. Más o menos, algo más, algo menos. El proyecto contempla que cuando el ad valorem pase del valor con que está estipulado en el presupuesto el barril del petróleo, eso no vaya a las arcas del Estado, sino que vaya a reducir el precio o al fondo FECOPECO. Ejemplo, el viernes la gasolina premium tiene 27 pesos de ad valorem. Resulta que el sobreprecio por el barril de petróleo que está a 62 en el presupuesto y que el viernes estaba a 107 calculado, cierre miércoles, era 27 pesos. 20 de esos 27 pesos no están calculados como ingreso del Estado. Entonces son 20 pesos. 20 pesos son significativos en un solo renglón. Ahora, ¿qué pasa? Que hoy día el subsidio son más de 20 pesos. Aunque tú se lo dé de subsidio, te quedarán 3, 4, 5 pesos que el Estado está subsidiando. Entonces ahí hay un ahorro considerable. En ese momento, en ese punto, quiero ser claro, no estoy diciendo que va a bajar eso siempre o que esa es la reducción. Cada viernes es un cálculo diferente. Ahora, ¿qué más trae la ley? Hablan de trazabilidad. Cada rato sale en las redes alguien con un aparatico que dice que tiene menos octano, que tiene tanto de azufre. No, no. Ahora vamos a hacerlo como también debería de haberse hecho hace mucho tiempo, y se llama una licitación para seguir la trazabilidad de todo el producto, para que no haya dumping, para que no vendan una cosa por otra, para todo lo que la gente le llama la atención. En la pasada semana usted hablaba de que, denunciaba las mafias y se refería al pasado, a los pasados gobiernos. Pero año y medio después continúan operando y se sigue quejando el sector de partidas importantes de combustible que se exoneran a sectores que no lo usan y lo que hacen es comercializarlo de forma irregular, afectando también los precios y sacrificando el Estado ingresos importantes. Para mí son dos cosas diferentes. Una es que entrara combustible sin pagar impuestos en barcaza, en barcos, que venía de contrabando, que ya no pasa. Eso es una cosa. ¿Eso pasaba? Sí, pasaba. Incluso hay personas traducidas a la justicia y presos por eso. Se vendían al mercado local una estimación de 100 millones de dólares de ese combustible que no solamente se le vendía a instituciones del Estado, sino que iba también a estaciones del detalle. Ahora no pasa. Habían una cantidad de tanques irregulares que le vendían a la población. Ahora se ha disminuido a la mínima expresión, con la colaboración de todo el que participa formalmente, porque ellos son los primeros que lo denuncian y ellos son los principales testigos de que van y se desmontan. Y los sindicatos son los principales testigos que han ido a certificar sus tanques. Son los dueños de eso. Y que no, lo que funcionan formalmente no tienen problema. Eso son dos cosas, eso es una cosa. La otra es
las exenciones que son por ley y que nosotros, en una manera de buscar el sacrificio, que tenemos que asumirlo lo que más podemos en un momento, se ha propuesto desde el Estado que los sectores no interconectados, bueno, pues asuman el costo y que no se les sigue exonerando. Y se le notificó por una correspondencia con un tiempo, para que se vayan preparando, porque tú tampoco lo puedes conectar de un día a otro. Y es parte de lo que dice la propuesta. Pero cuando nosotros llegamos en el 2019, habían 21.000 millones de dólares en subsidio. Con la reestructuración por eficiencia, la certificación de los principales departamentos en el ministerio, con ISO 9001-2015, de regulación y antisoborno, pues lo que se certificaba que consumían esas plantas se ha reducido, todos esos procesos, en un 40%. Y lo que antes significaba 21.000 millones, aún con la ley, cerró el año pasado en algunos 14. Entonces hay un ahorro sustancial. Lo que nosotros no podemos es violar la ley. Salvo ajustarlo, sí. Salvo un par de, tal vez, de plantas, el sector interconectado produce energía eléctrica con esas exenciones. Y ellos tendrán, y están en su batalla con ustedes por el tema, sobre todo en el este. El tema de cómo se va a traducir eso en el costo a los hoteleros. Y eso es algo de la ley de electricidad. A plantas, a generadores que producen energía, que no producen 1 kilo de energía eléctrica y sin embargo reciben exoneraciones. Pero volvemos a lo mismo, son exenciones del Congreso. Por ejemplo, las mineras. Yo cuando le pregunto, en la ley que ustedes enviaron, ¿no se contemplan modificaciones a esa parte? No, se contempla primero a lo que no están interconectados, que lo que tú señalas son la mayoría en el este o en el noroeste. Se va a afectar a la CPE y el costo de la electricidad de los hoteles, fundamentalmente. De los residenciales privados cerrados, aquellos que tienen una segunda casa, una tercera casa, que van a vacacionar, que tienen más disponibilidad de recursos. Nosotros creemos que las exenciones tienen que ser más focalizadas y a los que menos tienen, ¿verdad? O a los sectores que se le da alguna iniciativa para que crezcan o que se instalen. Después de un tiempo, bueno, pues ya. Ministro, la comida, la gente hay que garantizarle a precios asequibles, sobre todo los más pobres. Vemos ferias agropecuarias, oportunidades para que los que producen en el campo se promuevan y todas esas cosas, pero para el consumo local, todo lo que es necesario, agregarle valor a una serie de productos agropecuarios que lleguen a la mayor cantidad de personas por aquello de que se puede dañar si no se prepara adecuadamente. ¿Qué está haciendo Industria y Comercio dentro de los planes de aprovechar una serie de productos para que se garantice precio justo, asequible y con buena calidad? Lo que nos toca a nosotros como ministerio es darle seguimiento a todos los tramos de la producción, de la importación, de los precios y la dependencia que nosotros tutelamos. Y se está haciendo un trabajo muy eficiente y en coordinación incluso con los diferentes sectores. Ahora, hay que destacar lo que ha impulsado el presidente de la República que no se hacía antes. Por ejemplo, los mercados de Inespre eran inexistentes. Hoy hay más de 100 mercados en todo el territorio nacional, con abundancia de producción, incluso con un equilibrio. Hace 3, 4 meses el productor tenía el plátano a 6 pesos. El gobierno, con los fondos que destinó el presidente, lo compraba y lo vendía a uno en Inespre. Y así hay una presencia. Ahora comienza Inespre con un paquete en los mismos supermercados, le han habilitado en los supermercados formales. Tú dirías una competencia, no, el que va a comprar el paquete de Inespre no es el que va al supermercado a comprar productos importados para más largo tiempo o para almacenarlo en su casa. Y eso se está haciendo en todos los niveles del detalle. Incluso nosotros que ahora vamos a impulsar más y que existen un app también, porque el dominicano, gracias a Dios, la mayoría tienen un teléfono inteligente, puede comparar con una aplicación de precios que se hizo del Ministerio de Industria y Comercio a cómo está cada producto en el mercado, en el supermercado y en el colmado, que son 3 precios diferentes por naturaleza. En el colmado te lo fían, te lo dan en la esquina de tu casa, cuesta un poquito más caro la mayoría de las veces. El supermercado compra con más volumen, quizás tiene línea blanca, y el productor, cuando tú vas a Merca Santo Domingo, está de ahí de la Mata Racimo,
pero tú ahí puedes coger dónde tus chelitos te puedan rendir más. Y es lo que nosotros hemos estado haciendo, dándole seguimiento a todo lo que puede ser la cadena de oferta de los productos. Mire, amplíe un poquito más sobre ese planteamiento que hizo el presidente de la República recientemente en su discurso del 27, de lo del 10% que asume industria y comercio. ¿Qué es lo que eso implica? Bueno, o hasta un 10%. Le voy a poner un ejemplo. El año pasado, en un momento, se dispararon los precios de las harinas y el pan de 5 se estaba disparando a 2 por 15, a 10 pesos. Entonces, el presidente, por el ahorro del presupuesto, destinó 300 millones de pesos. Entonces, nosotros fuimos y dimos una compensación a través de los 6 molinos y a través de la UMPI, que nos ayudó mucho, los mismos panaderos, porque nos asociamos con los sectores. Aquí hay sectores buenos que entienden y que ayudan. Y entonces mantuvimos el pan de 5 a ese precio. Incluso nos sobraron 30 millones de pesos que después se transfirieron a INEPRE para la telera de Navidad. Entonces, ¿qué es lo que estamos pensando ahora? Que en origen, con esos molinos, también se impacte y que si sube ese 10%, nosotros poder compensar de alguna manera para que el pan, que es parte de la canasta básica, el pan, el aceite, la pasta, cuando decimos harina también, el espagueti, o esos productos que son los que comen todos los días y que lo compran todos los días, lo que menos puede. El salami que usted mencionó ahorita. Sí, sea de menos impacto a ese aumento. Y esa es la lucha diaria y la revisión Ministro, semanal. hay otros sectores que también se afectan, como la construcción. ¿Ustedes tienen programas de esa naturaleza para el sector construcción? Eso es parte de las mesas de trabajo con el sector construcción y los productores nacionales. Por ejemplo, la tubería de plástico, ¿cuál es la materia prima? Son los mismos componentes del GLP, lo mismo, es el petróleo. Entonces, pero ya hay reportes, ministro, de gente que, y digamos, ya es una sociedad de clase media y mucha gente compra su vivienda con esfuerzo, y es un sector además muy importante para la economía. Ese 12% de crecimiento no se concibe sin el aporte del sector construcción privado, sí, de hecho. Correcto. Y están reclamando medidas porque se están afectando. Hay gente que estaba o parando proyectos o simplemente devolviendo incluso iniciales porque hay gente que no puede soportar los aumentos. No es un secreto que ha aumentado en el mundo entero. Aquí nosotros lo hemos llevado y el ritmo del crecimiento de la economía en el sector construcción ha liderado el relanzamiento, que como tú muy bien dices, ¿de dónde sale el 12% del año pasado? El turismo no llegaba, porque no venía, ¿verdad? La ejecución del presupuesto en el mundo entero fue limitada de parte del Estado porque se enfocó más a la salud. Entonces, ¿de dónde sale? De la confianza y de la dinámica del sector privado. ¿Qué hay? Bueno, los contratistas que tienen su margen de ganancia, porque por eso se lanzan a ese sector, se vieron comprometidos por el aumento que le arropó los contratos que tenían cerrados. Tienen que volver a aumentar ellos para ganar, aunque a veces el único anuncio es que suben los materiales. No, también suben la participación del que construye, del urbanista, del ingeniero, que no puede perder, porque si no, no es negocio. No, porque transfiere los precios del adquiriente. A toda la cadena. Ahora, ¿qué es lo importante en esto? Lo importante es que el presidente Abinader, teniendo un economista, teniendo claro cuál es la dinámica de un país que tiene que garantizar el empleo y el crecimiento, aumenta el 21%, llegamos a un acuerdo. La zona franca crecieron, bueno, 21% de aumento en el salario. ¿La inflación de cuánto fue? De 8, de 5, 21% en el aumento de salario de zona franca. Se le aumentó el salario público y privado el año pasado. Se aumentaron las pensiones, más de 10,000 pensiones nuevas, y todo el que ganaba menos de 10,000 pesos se aumentaron. Entonces, una parte de darle estabilidad al poder adquisitivo para contrarrestar el aumento fueron esos aumentos en los sueldos de los que menos pueden y de los que más trabajan y de los que significan más en la masa de creación de riqueza en la República Dominicana. Gracias por su tiempo. Estaremos pendientes al discurso del presidente. Creo que usted ha hecho apuntes interesantes. Vamos a esperar esta noche los anuncios del presidente. Gracias al ministro Ito Bisonó por estar con nosotros. Gracias a ustedes, invítenme más frecuente. No, esta es su casa, esta es su casa. No me haga hablar.